Hola, es un gusto saludarlos. Uno tras otro se vienen produciendo los hechos de la paz, la firma, la refrendación en el Congreso, la desmovilización hacia las zonas de concentración por parte del grupo armado, y entre uno y otro acontecimiento se produjo el sábado uno de los más significativos, más trascendentales y más emotivos, que es el perdón por parte de las FARC a las familias de los diputados del Valle asesinados, a la familia del policía que murió también durante esa operación hace 9 años, y al diputado único sobreviviente de esa masacre, Sigifredo López. El acto no estuvo a la vista de los medios de comunicación, por eso queremos compartir hoy con John Jairo Hoyos, hijo de uno de los diputados, Jairo Hoyos, asesinado por las FARC, que estuvo presente, fue protagonista de todo este proceso, lo ha sido, de el perdón por parte de las FARC. Hoy ya ha pasado 2 días de eso, y ¿cómo se siente de ese momento, John Jairo? Muy emocionado, Darío Fernando. Hemos trabajado intensamente por sumar y contribuir a que se dé y se consolide la paz en nuestro país. Y ver ese avance, ver que se consolida después de el fallido plebiscito, que nos trajo tanto dolor y tanta tristeza, hoy nos llena de emoción de que podamos construir un país donde mis 2 hijas, una de 9 y una de 12 años, hablen un lenguaje distinto al que nos tocó hablar a nosotros. Somos el producto de un país de guerra, queremos que nuestros hijos sean el producto de un país de paz. Vámonos al momento del secuestro de su padre. ¿Qué edad tenía usted? ¿Cuántos hermanos son? ¿Qué pasaba en su casa? Yo tenía 30 años. Nos habíamos sentado tan solo 2 meses antes con el periódico a desayunar con mi padre y habíamos visto un artículo que decía que 1 de cada 4 familias en Colombia había pasado por el secuestro. Y yo puse el tema en la mesa, era el hijo soltero, vivía con mis padres, y le dije: papá, nosotros no estamos preparados para un secuestro en este hogar. Y mi papá dijo: no, pues lo que hay que hacer es sacarlo. Él era muy tranquilo, él trabajaba el AMP, Actitud Mental Positiva. Se levantó, se fue a su trabajo. Y el día del secuestro simplemente la noticia nos tomó de sorpresa, no supimos cómo reaccionar, el miedo se apoderó de todos nosotros. Fue una época muy difícil, muy terrible. ¿Cuántos años pasaron hasta que llegó esa noticia fatal de la muerte de los diputados en cautiverio? 5 años y medio de cautiverio. Fue un cautiverio muy duro para ellos. Sí. Mi padre tenía 56 años, 61 a su muerte. Y cada año nos daban un minuto de video que era un teatro del horror, donde tú veías a tu padre deteriorarse, 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 deteriorarse. Y una mañana mi madre me despierta con el televisor encendido en mi habitación. Y al despertar, la noticia que está dando es: hay un comunicado de las FARC en el que informan que han sido asesinados los 11 diputados. Fue una mañana terrible, no teníamos confirmaciones, llorábamos, gritábamos, corríamos, y alrededor de las 2 de la tarde se confirmó su asesinato. ¿Qué inquietud les generaba el hecho de que se informara también que solo había quedado vivo un diputado? Teníamos la ilusión de que alguien sobreviviera. Nosotros amamos profundamente a los 12, y el hecho de que uno sobreviva es una prueba del amor de Dios, un testimonio vivo de lo que fue mi padre, lo que fueron sus compañeros, alguien que puede contar sus historias, su vida, su tragedia, su dolor. Y lo que hemos siempre pedido a Sigifredo es que se convierta en ese testigo de la obra y vida de hombres especiales. Mi padre fue un hombre, un profesor humilde, luchador, trabajador que sirvió mucho. Y en su cautiverio ellos dieron ejemplo de dignidad, vivieron momentos, por ejemplo, que recordamos tan solo el viernes a las FARC, donde a Nacianceno Orozco, el Grillo, que era el comandante guerrillero que los tenía capturados, le apunta la cabeza porque ha habido un intento de fuga, y lo obliga a arrodillarse, le pone la 9 milímetros sobre la cabeza y lo empieza a insultar. Y Nacianceno levanta el rostro y le dice: hágame un favor, si me va a disparar, dispare, pero pare de insultarme. Ese era el coraje y el valor con que ellos vivían ese día a día, y ese es el testimonio que tiene Sigifredo para contarle a Colombia y al mundo. Bien, ustedes, después de que conocen la noticia del asesinato, con ese dolor acumulado de 5 años y medio del cautiverio, ¿qué evolución fue teniendo el sentimiento de ustedes hacia las FARC?
¿Cómo llegar de eso que imagino yo, o no se alcanza a uno a imaginar lo que sintieron en ese momento, llegar a esta instancia en la que estuvieron dispuestos a un perdón? Darío Fernando, nosotros recibimos la noticia de la muerte, pero no recibimos sus restos. Tuvimos que empezar una travesía de 2 meses para lograr que trajeran sus restos que habían quedado abandonados en la selva, enterrados en una fosa sin nombre, en un paraje desconocido, absolutamente selvático. Y tan solo el 11 de septiembre recibimos los cuerpos, 7 de la noche. Llevaba yo una semana acampando en lo que se denomina la morgue de Cali. Me entregan su cuerpo y cuando los retiro y los llevo en la bolsa porque nos prohíben verlos, nos dicen no los vean que están en estado de descomposición, yo me fijo y no era mi papá y me toca devolverme, decirles, mire, ustedes me entregaron el cadáver de otro diputado, hacer que me entreguen el de mi padre, abrirlo y verificar que era mi padre. Mi padre se parecía a mi abuelo. Mi padre era de 61, pero parecía de 83. Murió con la boca abierta. Por eso yo digo que cuando murió, él tomó su última bocanada de aire para clamar al cielo, porque mi padre era un creyente en Dios. Así que nosotros hemos odiado profundamente a sus asesinos, a sus captores, a las FARC. 14 años de acumular odio, de pedir que nos entreguen al Grillo, muerto o capturado, de pedir justicia de todas las maneras, porque ese ha sido lo que hemos recibido de las FARC. Dolor, dolor y más dolor. Y después, ¿cómo llegan, insisto, después de todo eso que sintieron, a tomar la decisión de ir un grupo a La Habana, de verlos, de hablar con ellos y de comenzar ese proceso de perdón? Darío Fernando, tuvimos debates intensos entre todos los familiares sobre el significado de este proceso de paz, qué significaba para el país. Y allí en esos debates analizamos las pruebas de supervivencia de los diputados y lo que habíamos hecho durante esos 5 años y medio. Tú miras las pruebas de supervivencia y tú ves a mi padre levantar la mano en una de ellas y decirle al presidente, presidente Uribe, los que vamos a morir te saludamos. Y cada uno de ellos le clamaba al presidente en ese momento por un acuerdo humanitario. Y nosotros las familias organizábamos eventos, salíamos, marchábamos, viajábamos a Bogotá, hablábamos con la comunidad internacional, con la iglesia para que se lograra lo que se llamó el acuerdo humanitario, que requería una pequeña zona de distensión en la que se sentara gobierno y FARC y encontraran una alternativa para los secuestrados, porque no eran solo los 11 diputados, estaba Ingrid Betancourt, estaba Turbay, estaban todos los parlamentarios y todos aquellos que lograron recobrar su libertad. Todo el tiempo clamamos porque gobierno y FARC hablaran. Hoy que hablan, no tenía sentido que el odio nuestro por las FARC fuera un impedimento para que el país encontrara una salida que nosotros mismos habíamos pedido. Y que nuestra labor era reivindicar esa lucha de los diputados desde su secuestro, porque gobierno y FARC dialogaran. Ellos fueron los que abrieron la puerta del acuerdo humanitario, porque al principio todo el mundo nos miraba feo. Acuerdo humanitario, no queremos eso. Tan solo 5 años y medio después, el país volteó su mirada y dijo, es posible sentarnos con las FARC y buscar la salida de los secuestrados, y empezaron a liberar secuestrados. Esa es su lucha, ellos lo lograron. Nosotros lo que hemos hecho es reivindicar eso, y a través del diálogo con las FARC, de enfrentarlos, de decirles nuestro dolor, de hablarles de manera muy vehemente, fuimos encontrando la catarsis suficiente y el proceso para ir en el amor a nuestros seres queridos, transformar el odio en perdón. Sí, están los encuentros de La Habana, las primeras sesiones, luego ya se programa de Colombia, de Cali, y este fin de semana entonces se produce en 2 etapas, ¿no? Una reunión el viernes. ¿Qué ocurre en esa reunión del viernes? El viernes son 40 familiares, porque habíamos hecho 2 en La Habana, una con 8 familiares que fuimos los primeros, en la que yo tuve la oportunidad de que mi hermano y yo participáramos, y una segunda con otro grupo que no habían asistido, pero las familias son 100, 150 personas. Entonces el viernes tuvimos una reunión privada con las FARC. Allí alrededor de las 5 de la tarde, se ha programado a las 4. Sí. Las FARC llega y se demora un poco en salir,
Entonces 4 delegados vamos a hablar con ellos, los vimos o los sentimos un poco nerviosos para pasar allá a la reunión definitiva, pasan y allí de manera especial Darío Fernando, ¿qué país debe hacerle un reconocimiento a los hijos menores? La mayoría de los diputados, a diferencia de mi padre, eran muy jóvenes y tenían hijos bebés, había uno que el hijo le acababa de nacer. Claro. Y todos estos son hoy adolescentes o jóvenes maduros de 20, 25 años a 28 años. Ellos eran niños y esos niños crecieron con el único recuerdo de su padre, que son esas pruebas de supervivencia, que son terribles. Y el recuerdo que tienen es que a los 10, 12 años les dijeron a su papá lo mataron. Y esos niños se enfrentaron a las FARC ahí ese viernes. Y les dijeron de su dolor, de su situación, de lo que les habían quitado, de lo que significaba para ellos la guerra. Y perdieron todo eso y al final les dijeron, y por encima de eso los perdonamos. Pero ese perdón que esos niños entregan es por un sueño de paz. Y ellos se los dicen. Perdonamos por un sueño de paz para este país. Sacrificamos este dolor que sentimos en el corazón que nos corroe el alma. Y el sábado ya se produce el acto de la Iglesia de San Francisco. Asisten más personas. Es una ceremonia ecuménica, religiosa, con varios protagonistas. ¿Allí qué ocurre? ¿Qué se hace? Allí es primero la ceremonia donde participan representantes de las diferentes religiones. Se hace un homenaje a la memoria de los diputados con un video donde se recuerda quiénes fueron, qué hicieron, sus palabras. Y a continuación se le abre el micrófono a las FARC, en cumplimiento de lo establecido en el capítulo 5 de las víctimas del acuerdo firmado, el cual reza como titular medidas de reparación a las víctimas. Primero, actos de perdón, o bien llamados actos de reconocimiento de responsabilidad temprana, en las cuales las partes que hayan causado daño pedirán perdón. Y allí Pablo Catatumbo, a nombre de las FARC, de una manera clara, directa, sencilla, dice: nos equivocamos, los secuestramos y los asesinamos, en nuestras manos estaban, era nuestra responsabilidad y esto no debió suceder. Por eso, con el corazón en la mano y de manera sincera, pedimos perdón por este hecho ocurrido. Y hay una segunda declaración de Pablo pedido por las familias y de manera muy especial por la familia de Sigifredo. Y es que Sigifredo López no es ni colaborador, ni simpatizante, ni miembro de las FARC. Por tanto, las FARC declaran que él no tiene nada que ver, ni él ni su familia, con ellos. Y por supuesto, si no tiene nada que ver con ellos, no tiene ninguna responsabilidad, la más mínima responsabilidad en el acto de secuestro y asesinato de los diputados. Esto a propósito de ese montaje que apareció y que de alguna manera auspició la Fiscalía General de la Nación en ese momento, que podría señalar a Sigifredo López como cómplice en la organización del secuestro de sus compañeros. Pero además, con un agravante, y es que las FARC no aclararon suficientemente y a tiempo que López no tenía nada que ver con el asunto. Y esa es otra de las cosas también que se pidió, que aquí se le pidiera perdón por eso a él. Ese fue el reclamo de Sigifredo y de todas las familias. Y Darío va más allá. El solo hecho de que Sigifredo hubiese sobrevivido automáticamente generó en la mente de muchos de los colombianos la duda de por qué sobrevivió. Sí. Y esa duda lo ha perseguido a él y a su familia durante todos estos 9 años después de su liberación. Por lo tanto, siempre se ha dicho que él y su familia han permanecido secuestrados físicamente en un principio y después secuestrados por la duda. Por eso las familias hemos querido rodear a Sigifredo con amor, con cariño, y que se diera este acto de liberación moral y que el país escuche y el país sepa que Sigifredo es tan solo una víctima más del secuestro y que no tuvo ninguna responsabilidad en el secuestro de sus compañeros, ni que queda vivo por ninguna simpatía especial de las FARC. ¿Fue fácil que las familias lo rodearan y le creyeran, o en algún momento dado quedó sembrada la duda? Yo creo que la duda ha permanecido allí,
Muchos de los familiares desde el principio hemos estado rodeándolo al lado, pero reconocemos que el país ha tenido duda y que en los corazones de muchas personas hay duda. Y por eso hay que ser claro y decirlo. Miren, ha habido duda y eso hay que aclararlo y eso tiene que terminar. Sí, y es importante que el país escuche lo que específicamente, además, dicen ahora las FARC sobre el tema de Sigifredo López. Tal vez sería importante que eso se divulgara más y se conociera más. Bueno, John Jairo, ¿usted qué piensa de un hecho? Buena parte de la guerra en Colombia se ha hecho a partir de la venganza, del dolor que han causado unos a otros. La guerra de los paramilitares contra las FARC, la guerra del mismo Estado hace unos años atrás contra las guerrillas, y ahora la paz se está construyendo sobre el perdón. Sin embargo, no todos están de acuerdo con ello. Darío, los hechos de la muerte de mi padre y sus compañeros fueron absolutamente terribles. Lo que se sabe hasta ahora, porque todavía reclamamos que haya más verdad en esto, que más claridad, es que se escucharon 2 disparos y los guerrilleros creyeron que había llegado el ejército. Entonces bajaron, rodearon a los 11 diputados que estaban allí en ese momento y abrieron fuego. Pero no fue un abrir fuego donde yo digo los voy a matar simplemente, sino que yo lo he llamado un carnaval sangriento. Quiero que te imagines 10, 12, 15 guerrilleros con sus fusiles completamente cargados, descargando más de 200 disparos sobre la humanidad de 11 tipos famélicos, debilitados, envejecidos. Eso fue absolutamente sangriento, desbordado. Sin embargo, esos son los hechos que genera la guerra y nosotros debemos trascender ese desmán que genera la guerra para poder llegar a escenarios de perdón. Porque si nos quedamos en la memoria de esos hechos sangrientos y buscamos la revancha, el desquite, la venganza por los mismos medios, aquí la guerra va a trascender infinitamente. Sí. Hay que romper ese ciclo. Entonces, hoy quienes hemos sido víctimas, hemos decidido dar ese ejemplo a los colombianos y decirles, mire, alguien tiene que parar de odiar. Si alguien no para de odiar, esto no va a terminar nunca. Entonces, no basta con que el gobierno y las FARC firmen un gran acuerdo de 300 páginas, de 500 páginas, que sea perfecto, y lo firmen. Se necesita que una generación de colombianos diga en su corazón que deja de lado su deseo de venganza y no va a continuar ensangrentando el país. Y es esta generación la que tiene esa oportunidad, la generación de hoy. Y ese mensaje fue el que enviaron un hijo de cada uno de los asesinados al país. Yo comparto contigo, este mensaje debe conocerse al país, no debería quedarse en el dolor, encerrado en el dolor de las familias, que es muy respetuoso, muy respetable, pero creo que allí hay algo más grande para el país, y es que el país mediante el perdón puede conseguir una paz verdadera y estable. Claro, y me veo en la necesidad de volver a los hechos para que mucha gente que de pronto no está familiarizada, no recuerda bien lo sucedido, es que esos disparos que se escucharon y que dieron lugar luego a ese horrendo carnaval del que usted habla, fueron unos disparos provocados por un grupo del ELN que estaba cerca, que eso fue lo que los llevó a confundir y a pensar que era una operación de rescate. Lo que nos dicen en La Habana, Cuba, en la primera reunión, es que es de Fuego Amigo, o sea, otra columna de ellos mismos. Ya, Fuego Amigo. Ahí no hay intervención del ejército. Ni de otras organizaciones guerrilleras, ni del ejército colombiano. Esa fue, peor aún, la confusión. Por supuesto, la responsabilidad es absolutamente total de las FARC en el asesinato de los diputados, como es responsabilidad del gobierno que los diputados habían pedido la mejora de las medidas de seguridad en la Asamblea y la Asamblea estaba completamente desprotegida. Sí, y hay un reclamo también que subsiste, persiste, mejor, entre las familias, y es el hecho de que esa petición de intercambio humanitario, ese clamor de intercambio humanitario durante tantos años,
para permitir la liberación de los secuestrados, no fue posible, no fue atendida. Siempre hemos dicho que del anterior presidente solo hemos escuchado la palabra no. No durante el secuestro y no ahora para la paz. Ahora lo que se le está pidiendo es precisamente para que no haya más víctimas, para que esto no se repita, que es una de las cosas importantes de este proceso, es que haya ya acuerdo de paz, que hubiera acuerdo de paz, ya no acuerdo humanitario, sino acuerdo de paz. Es como la misma petición que se hizo unos años atrás. Sí, es buscar una salida humanitaria al conflicto. Y se esperaba que el acuerdo humanitario fuera la primera etapa de lo que sería el gran acuerdo que hoy se ha hecho realidad. ¿Usted cómo ve, John Jairo, el hecho de que dentro del grupo de personas que con sus argumentos, válidos al fin y al cabo, respetables, se oponen a este acuerdo que ha sido firmado, el primero que se firmó, el nuevo que se firmó, representan a las víctimas? Dicen, las víctimas no estamos de acuerdo, las víctimas no aceptamos esto, pero no son todas las víctimas. De hecho, ustedes son víctimas y están de acuerdo. Nosotros tenemos, digamos, una comunicación amplia con las víctimas del país. Tan solo, tal vez hace 15 días, sacamos un documento firmado por 102 víctimas representativas del país. Son más de 8 millones de víctimas, 250.000 muertos, pero digamos que hay una serie de víctimas de todo este proceso, representativas que han luchado por la paz. 102 firmaron el apoyo al proceso. Ha sido más bien una minoría las víctimas que hoy reclaman que no apoyan el actual acuerdo de paz. Lo que les decimos a todas las víctimas es: hay que respetar el dolor de todos. Todos tenemos unos tiempos para poder llegar al perdón. Inclusive algunos la vida no nos alcanza. Pero debemos entender que por la vía de la venganza y la vendetta, el país solo continuará ensangrentándose. Hemos dicho, si seguimos trabajando la mentalidad de ojo por ojo, diente por diente, todos quedaremos muecos y ciegos. ¿Y cómo ve usted la actitud de las personas que, sin ser víctimas directamente, se han opuesto a una solución negociada, a este tipo de acuerdo y de negociación? Yo les digo, el dolor de ser víctima es inimaginable. El costo de ser víctima es impagable. No hay nada que quieras de lo que tienes, de lo que vistes, de lo que comes, de lo que te rodea material, que reemplace tener a tu padre de nuevo en tu vida. Pregúntaselo a cada uno de los hijos, a los bebés que quedaron sin padres. No hay nada que lo reemplace. El día que uno lo pierde, ese día uno quiere que exista un acuerdo de paz para que eso no hubiera pasado. Entonces, hoy más que nunca decirles a ellos que la apuesta que estamos haciendo de paz es para que no sean víctimas, para que puedan conservar su condición de no víctimas. Y los invitamos a que reflexionen sobre eso, porque cuando la violencia toca la puerta, el costo es impagable. Siempre se argumenta desde el punto de vista de quienes negocian, dice, para las víctimas lo más importante es el perdón, la reparación y la garantía de no repetición, más que la condena misma. ¿Es así? O sea, le pregunto directamente a una víctima, ¿es así? ¿Para ustedes es más importante esto que está pasando que si va a estar o no va a estar en la cárcel el responsable del crimen de su papá? Voy a usar las palabras que usó Sigifredo en la iglesia. 70 veces 7, sí. Clarísimo. Muchas gracias, John Jairo Hoyos. A usted, Darío por Fernando. compartir con nosotros esta experiencia. Y lo dicho, es un ejemplo lo que ha sucedido en el Valle del Cauca, de los muchos secuestrados políticos que tuvo la guerrilla. Pues creo que ustedes pagaron el costo más alto con el asesinato de su padre y de los 10 compañeros, y lo que están haciendo el primer acto de perdón dentro del acuerdo, después del acuerdo, pues es realmente algo ejemplarizante. Y usted ve que se vaya a repetir en otras partes, que se vaya a dar esto mismo en otros lugares, y lo estarían dispuestos a acompañarlo. Darío Fernando, ya se empezó a dar, ya se dio en Bojayá, ya se dio en La Chinita, se va a tratar de dar ahora el proceso
con los muertos del Nogal, con las víctimas del Nogal, con la reivindicación de la memoria de aquellos que perdieron la vida en el Nogal, que fue un hecho absolutamente terrible de la guerra. Y por supuesto que estamos 100% dispuestos a acompañar a todas las víctimas que deseen trascender a través del perdón. El perdón libera. El perdón me quitó a mí esa conexión que yo tenía con los asesinos de mi padre. La venganza me tenía amarrado a ellos. Hoy mi vida es en la tolerancia, en el amor. Yo era una persona que ni siquiera le decía a mi esposa que la amaba. Hoy se lo digo todos los días: te amo, mi amor. Se lo digo a mis hijas. El perdón me ha liberado, me ha ayudado a trascender, a valorar y a expresar ese amor a todos los que amo. Y un amor que viene a partir del sufrimiento y que es una evolución de un odio, ¿no? Así es, Darío Fernando. Don Jairo, de nuevo muchas gracias. A usted un abrazo grande. Saludo a toda su familia y a todas las familias de los diputados. Muchas gracias. Y a ustedes también, que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima oportunidad.